Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para hoy tenemos un tema muy importante y muy interesante que nos va a edificar muchísimo. El tema de hoy es Dios ama a su pueblo, pero el título de la predicación es El incomparable amor de Dios. ¿Por qué incomparable? Porque nadie va a poder amarnos como Él ha amado a su iglesia. Y aquí es donde quiero que entendamos lo que Dios hace con cada persona. Escuche bien. Dios nos ama incomparablemente. Ha sido tan grande su amor por nosotros que en medio de su dolor y de su sacrificio, Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Debemos entender que el amor de Dios es sacrificial y Él mismo lleva a amar a alguien que le ha pagado mal. Y estando Jesús en la cruz del Calvario, sacrificándose por amor a nosotros, lo primero que sale de su boca es esta frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pero el amor de Dios va más allá. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nunca Dios quiso dañar al hombre. Antes todo lo contrario, lo puso para que señorease la tierra y su plenitud. Y nos amó tanto que incluso nos hizo una pareja, para que ella nos ayudara a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y entonces vamos a encontrar en la Biblia una historia de amor tan grande, tan maravillosa, con la que el mismo Satanás y sus demonios no pueden. En medio del dolor, del sufrimiento, del desengaño, Dios siempre empieza a reescribir su palabra con amor. Y es aquí donde vamos a encontrar esta escritura que nos dice lo siguiente. Juan 3:16. Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escuche bien, debemos entender qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este texto bíblico. Quiere decir que Dios nos amó tanto que entregó en muerte a su Hijo unigénito, a su verdadero Hijo, el que lleva su sangre, el que lleva su linaje, lo entregó por aquellos que estaban en contra de él, para que todo aquel que decida creer en Jesús no se vaya al infierno con Satanás y sus demonios, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios Padre y a Jesucristo, el que envió. Así lo dice en el mismo libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Y mire que aquí, en esta imagen, hay una corona de espinas. Quiero que entendamos que a Jesucristo le costamos, fue doloroso, fue sanguinario, fue cruel,
la muerte que le correspondió a Jesús. ¿Todo por qué? Por redimir a alguien que no quería ser redimido. Hoy en día, nosotros predicamos la palabra de Dios, pero jamás se me pasó por la mente predicar. Nunca tenía en mi corazón o en mi mente predicar, y menos hablar de Jesucristo. Pero Dios es así. Le costamos a Dios su vida. Le costamos a Dios lo más preciado para un padre. Le costamos su hijo. Y entonces Dios quiere decirnos hoy en la mañana, te he amado tanto que a pesar de tu infidelidad, a pesar de tus cosas, a pesar de que dices con tu boca conocerme, pero me niegas con tus hechos, que quiero que entiendas que mi amor es tan grande que te voy a transformar llenándote de mi amor. Y esto es lo más precioso, lo más hermoso. Quiero que tengamos en cuenta, Dios utilizaba antiguamente a los profetas. Dios tiene muchas formas de revelarse. Puede ser una revelación natural a través de la naturaleza, y los teólogos lo saben, pero el Señor nos lleva a una revelación especial, donde ya entra la comunión entre el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre, su palabra y nosotros. Dios nos amó tanto que escogió de toda tribu, lengua, nación. A Dios no le importó nada, simplemente dijo, hay que salvarlos. Y entonces se reunieron los tres, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al inicio dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nos hizo creativos, nos hizo de buen parecer, nos hizo fuertes, trabajadores, etcétera. Pero llega el adversario con ese odio tan marcado, un odio que la gente no alcanza a comprender. Usted no sabe por qué Satanás lo odia. Pues déjeme decirle, lo odia porque usted y yo somos culpables, porque somos pecadores. Y a pesar de que nos rebelamos contra Dios, Dios extiende su misericordia. Dios dio a su Hijo Jesucristo a la muerte por salvarnos a nosotros, que somos menores que cualquier ángel. Somos polvo. Por eso Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Pero Dios nos ama y nos ha puesto sobre la creación y aún sobre los ángeles mismos. Y entonces, mire, Satanás por eso nos odia, porque dice, claro, estos se rebelan, se levantan en contra tuya, tienen malas actitudes en contra tuya, y a mí, porque yo me levanto una vez en contra tuya, no me quieres perdonar, pero a estos sí les das perdón. Y se llena de soberbia su corazón. Y entonces, cuando Satanás engaña a Adán y a Eva, le quita toda la autoridad, todo el poder y todo lo que Dios le había dado al hombre, se lo arrebata porque lo venció. Pero entonces, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se reunieron y dijeron, bueno, nuestros hijos, la humanidad, se está pervirtiendo. ¿Qué vamos a hacer para librarlos de la muerte eterna? Porque no creamos el Seol o el infierno. No lo creamos para ellos. Lo creamos como prisión de tormento, de oscuridad, para Satanás y sus ángeles
que se rebelaron en contra de nosotros. Y entonces el Padre dijo, tiene que haber un sacrificio que dure eternamente y que sirva, que sea agradable. Tengo que conciliar la ley. Mis principios los tengo que conciliar para derramar de mi gracia, de mi perdón y de mi amor sobre toda la humanidad. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo lo siguiente. Cogió y dijo, no hay más. Debo entregar lo más preciado en mi corazón para que mi pueblo sea redimido. ¿Y qué era lo más preciado en el corazón del Padre? Su Hijo Jesucristo. Y entonces le dijo, Jesús, ¿estás dispuesto a ir a la tierra, despojarte de tu divinidad e ir como hombre? Y no solamente como hombre, sino como siervo, y entregarte a la muerte por causa de mi amor hacia la humanidad. Y Jesús dijo, lo hago. Por eso, dentro de las palabras que Jesús dice en la cruz del Calvario, es, consumado es. Cuando Jesús está diciendo eso, está diciendo, papá, cumplí, redime a tu pueblo. Y entonces, mire lo bonito. Dios nos va a llevar a una historia de amor que refleja los sentimientos del corazón de Dios, su sentir, pero también la dureza y mezquindad del corazón del hombre. Acompáñame en toda esta historia, que es una historia donde Dios te va a decir, te amo tanto, que estoy dispuesto a restaurarte, que estoy dispuesto a perdonarte y que estoy dispuesto a levantarte a través de mi Hijo Jesucristo. Continuemos. Mira, el amor incondicional de Dios. Y aquí encontramos la historia del profeta Oseas y Gomer. Escuche bien. Antiguamente, la ley era tan severa que si alguien decía, así dice Jehová, y no se cumplía, lo tomaban como falso profeta y lo apedreaban. Pero entonces mira, este hombre gozó de la presencia de Dios a tal punto que cuando el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el norte y el de sur, Israel y Judá. Y entonces, ¿qué aconteció? Este hombre hablaba y era porque Dios estaba hablando. De pronto, en medio de la pedagogía que Dios tiene para enseñarnos, porque escuche bien, Dios puede traer revelación a través de visiones y una palabra profética. Segundo nivel de revelación. Dios pone a los profetas a hacer actos proféticos. Por eso Isaías tuvo que andar descalzo y desnudo por 3 años, representando lo que traería la invasión que vendría sobre Israel y serían llevados cautivos. Pero lo que le encomendó a Oseas fue una tarea tan difícil y tan dolorosa. ¿Por qué? Porque precisamente le indica a su pueblo a través de las vivencias de la vida de Oseas, le indica el por con sus hechos como Dios ama a su pueblo. Entonces, mire, ¿qué es lo que acontece? Préstele atención aquí. Dios le ordena a su profeta, te vas a casar con una mujer adúltera. Escuche bien, la ley era muy severa. Un profeta de Dios no podía andar en lugares bajos ni meterse con mujeres que no eran de Dios. Y entonces,
muestra un linaje, tanto de Oseas como de Gomer. ¿Y qué acontece? Escuche bien, que esta mujer que se casó con Oseas, finalmente se volvió tan adúltera que llegó a vivir de la prostitución. Y Dios empieza a hablar y le dice, antes de que él la desposara, le dice, vas a escoger una mujer adúltera y ella te va a ser infiel. No con uno, no con dos, con muchos hombres. Ella, después de darte 3 hijos, te va a abandonar. Y entonces nos narra en aquellos 14 capítulos de este libro, nos empieza a narrar esta historia. Y quiero que prestemos atención, porque Oseas viene a jugar el papel de Jesucristo, Gomer viene a jugar el papel de la iglesia y aparece el tercero y más importante, Dios Padre, que fue el que le habló a Oseas. Y escuche bien, Oseas obedientemente escucha la voz de Dios y empieza a buscar a aquella mujer, encuentra a Gomer. Jesús obedientemente oye lo que el Padre pide y decide descender del cielo a salvar a su pueblo. Un pueblo que así como Gomer, muchas veces le fue infiel, muchas veces le pagó mal, al punto que fueron ellos mismos que lo crucificaron. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos toma, pero nos toma del mundo, con mañas, con vicios y demás. ¿Y sabe qué? Que hasta el sol de hoy muchas veces le fallamos, pero Él está dispuesto a redimirnos. Entonces, mira lo que acontece. Oseas va, escoge a Gomer, se casa con ella. Y tuvieron 3 hijos. Y aquellos hijos, el nombre de cada uno reflejaba lo que Dios sentía por su pueblo. Y escuche bien, Dios empieza a expresar sus emociones y sentimientos por su pueblo. ¿Qué pasó? Que cada uno de ellos empezaba a reflejar lo que Dios estaba sintiendo. Entonces, téngase en cuenta lo siguiente. El uno es Jezreel, la niña Lo Ruamá. Y el tercero, Lo Ami. Escuche bien. El nombre de la niña significa indigna de compasión. El nombre del último varón significa pueblo ajeno. Lo es un antefijo que significa sin. Dios estaba airado con su pueblo. Había visto tantas cosas. Había visto que su pueblo lo había abandonado, que su pueblo se iba en pos de ídolos. Pero entendamos un poquito el contexto. Israel tuvo que pasar por 7 imperios desde el principio con Asiria. ¿Cómo los forzaron, los obligaron? ¿Cómo poder creer a un Dios si vemos la esclavitud, si vemos la maldad, si somos
víctimas de tanto sufrimiento? ¿Cómo pudieron creer en un Dios que dice que nos cuida y que nos guarda? ¿Cómo creer en un Dios que por más que se elevaron oraciones, tuvo silencios de más de 400 años? Y entonces la lucha era por seguir creyendo en Dios y seguir siendo fieles a Dios y a su palabra. Pero revisemos un poquito la historia del pueblo de Dios. Escuche bien. ¿De dónde sale Israel? De la promesa a un hombre tomado de Ur de los Caldeos. Su nombre Abraham. Y de una mujer que ya también tenía mucha edad encima, estaba entrada en mucha edad y era estéril, Sara. Y Dios les visita y les promete tener un hijo. Ni siquiera Sara creyó, pero Dios es fiel. Y de ahí manda a Isaac. Después, Abraham hace un pacto con un siervo de él y manda a traer una mujer del pueblo de él. Y ahí aparece Rebeca. Y Dios cumple la señal que el siervo de Abraham pide. Y esta mujer, a pesar de ser de hermoso aspecto, lo que le dio la señal al siervo de Abraham fue que esta mujer tenía una disposición para servir impresionante. Le dio agua a él y a los camellos. Era la señal, porque muchas veces pensamos, no, es que como era bonita, no. La belleza y la hermosura que Dios te da a ti, mujer u hombre, es más allá de la presencia física. Es lo que Dios va formando, los principios. Y entonces, Rebeca era estéril. Dice que cuando llegó Rebeca a la vida de Isaac, fue un consuelo al corazón de Isaac por la muerte de su madre, Sara. Después, Isaac clama a Dios, Dios lo escucha, y esta mujer queda embarazada, en un embarazo gemelar. Y entonces encuentran a Esaú y Jacob. Y ya sabemos la historia. Esaú no le interesó las cosas de Dios e hizo trueque por un plato de lentejas con su hermano Jacob, por la primogenitura, por lo de Dios. Y de Jacob se desprenden las 12 tribus de Israel. Y entonces escuche bien, nos encontramos con un pueblo que ha sido muy afligido, que ha sido terco, que ha sido duro con Dios, que a raíz de las vivencias tan fuertes que le ha tocado pasar, se ha mezclado entre los babilonios, los persas, los egipcios, los asirios, los romanos, los griegos, en fin, etcétera. Y que cuando Jesús desciende a salvar a su pueblo, que encuentra una Israel totalmente prostituida. Lo mismo que Oseas con Gomer. Pero veamos un poquito la historia de Oseas. Aquí está resumida toda la historia. Mire, el libro de Oseas es un libro profético, pero es un libro escrito poéticamente. Y entonces encontramos lo de la invasión del imperio asirio y demás. Pero encontramos que del capítulo 1 al 3, capítulo 1 al 3,
Dios habla acerca del matrimonio de Oseas y Gomer. El matrimonio, después tienen los 3 hijos, viene el adulterio y por último la restauración. Símbolo profético de la revelación o de la relación de Dios con Israel. Desde el pacto en el monte Sinaí, donde Dios dio los 10 mandamientos, Dios le propone una relación de amor a su pueblo. Pero luego encuentra que su pueblo presenta una idolatría y así adultera espiritualmente contra Dios. Y dentro de los dioses que adoraron fue Baal. Escuche bien. Después encontramos que hay 2 tipos de pactos. El primero ya había caducado y era necesario hacer un nuevo pacto. Y para eso era necesario que su Hijo Jesucristo viniese a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Mire cómo es esto. Este libro nos muestra que por más airado que estaba Dios en su corazón en contra de su pueblo, pudo más el amor y la compasión e hizo que brotara esa naturaleza fideligna de Dios, donde Dios se entrega. Escuche, es que es lo más bonito. Jesús dijo, no hay amor más grande que el entregar la vida de uno por otro. Y entonces, mire cómo fue de tremendo. Porque Israel tuvo que pasar por exilios, esclavitud y demás. Clamaban a Dios por libertad. Clamaban a Dios por un Mesías. ¿Y qué hizo el Señor? Respondió. Entonces, mira, esto es bien tremendo. Porque Dios, en el libro de Oseas, muestra cómo Israel se había rebelado y que eso haría que vinieran consecuencias fuertes sobre este pueblo. Pero también demuestra que el amor y la misericordia de Dios son más poderosos que el pecado de Israel. En los capítulos 4 al 11, habla acerca de las acusaciones y advertencias para Israel. Y entonces pone a hablar al pueblo. Y entonces le dice, Israel, las consecuencias por tu infidelidad serán graves. Y entonces nadie quería escuchar al profeta. Porque el problema es que cuando nosotros estamos en pecado, se endurece el corazón y no queremos oír la voz de Dios por ninguna parte. Solamente queremos oír que Dios nos va a bendecir, que Dios pelea por nosotros, que todo está bien, que solamente va a llegar bendiciones y demás. Pero no es la verdad. Por eso uno tiene que ser consciente. La palabra profética tiene que cumplir 3 características: edificación, consolación y exhortación. Pero muchos se quieren quedar solamente en la consolación. Y así no son las cosas. Y entonces, ¿qué acontece? Dios quiere que su pueblo conozca. Y en este libro, Dios les está haciendo el reclamo profundamente. Le está diciendo, hipócritas, les está diciendo, vosotros os habéis apartado de mí. ¿Por qué me pagan mal con todo el bien que les he hecho? Porque Israel no solamente adoró a dioses, sino que empezó a confiar en alianzas políticas con otras naciones, como Asiria y Egipto. Y Dios estaba llamando a su pueblo a arrepentirse. Y lo que dice en el libro de Oseas también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en una parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo. Dios es ese Padre amoroso. Le enseñé a andar con amor, dice Dios. Mas Israel
Es el hijo rebelde que pide la herencia y se va y la malgasta. Pero entonces, ¿qué acontece? Que finalmente, a causa de lo que vive, se acuerda de su padre y se vuelve a su padre. Y su padre tan amoroso y tan misericordioso que ni lo está viendo en el camino, maloliente, mal vestido, emugrado, totalmente hediondo. Y sin embargo, sale corriendo con los brazos abiertos a abrazarlo y a decirle cuánto lo ama. Y eso fue lo que hizo a través de Jesucristo. Les dijo: Israel, te amo tanto que la única manera de poder redimirte de tu pecado es entregando a mi hijo. Y por eso es que Dios le manda a Oseas a buscar a su esposa, aquella que se había prostituido. Y entonces la encuentra, que sus amantes la habían dejado. Y uno de ellos la tenía como proxeneta, la tenía vendiéndola al mejor postor. Así nosotros nos encuentra Dios esclavo de vicios. Nos encuentra esclavo de depresiones y de muchas cosas más que nos hacen daño. Israel, te voy a decir así, pueblo de Dios, entiende, Dios no quiere ver tu matrimonio como lo tienes, destrozándolo a pedazos. Dios no quiere verte sumido en vicios como estás. Dios no quiere verte como deshonras a tus padres. Dios no quiere ver cómo destruyes tu vida pedazo a pedazo. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para darnos una oportunidad. Entendamos esto. Dios nos ama, pero su amor no significa que nos vaya a alcahuetear nuestras cosas malas. Y entonces, en los capítulos del 12 al 14, Dios habla acerca de acusaciones y advertencias y nos trae a memoria la historia de Israel, pero también nos trae a memoria su misericordia. Y encontramos muy claramente en el capítulo 14 lo que es la esperanza para el futuro. Primero en el 12 y el 14, el 12 y el 13, perdón, nos habla acerca de la traición y la mentira de Jacob, la rebelión de Israel en el desierto. Israel elige a Saúl como rey. En fin, cómo Israel siempre le ha pagado mal a Dios. Cómo Israel siempre ha sido rebelde contra Dios. Es que el ser rebelde contra Dios es cuando uno hace todo lo contrario a lo que Dios le está enseñando a uno. Pero en el versículo 14, Dios lo que dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque los ídolos no durarán. Y Dios da una promesa. Dios siempre restaurará su pueblo. Y entonces lleva a Oseas a buscar a esta mujer, a Gomer, y la encuentra esclava. Y va y paga por esta mujer. ¿Quién en sus 5 sentidos escogería a una prostituta como mujer? ¿Quién en sus 5 sentidos escogería tener hijos con esa mujer? ¿Quién en sus 5 sentidos escogería pagar por la libertad de una mujer ingrata, de una mujer adúltera, de una mujer que no valora el amor que se le está dando? Nadie.
Pero Oseas tenía la tarea tan difícil de demostrar con sus vivencias el amor de Dios por Israel. El único que es capaz de amarnos y de pagar por nosotros. Nosotros que nos hemos vuelto esclavos del pecado, porque nosotros escogimos amar al pecado antes que a Dios. Entonces mire todo lo que Dios nos dice, nos habla. ¿Cuántas veces recibimos incluso hasta sanidades, milagros de Dios? ¿Y cómo le pagamos? Nos hacemos los de la vista gorda y nos apartamos de Él. ¡Qué ingratitud! Sin embargo, Dios dice, aquí estoy, dispuesto a amarte, a seguirte amando. Por eso el título de esta predicación, el incomparable amor de Dios. Continuemos. Y entonces, el mismo Señor, el capítulo 2 de Oseas, dice en el versículo 14 lo siguiente: te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. En otras versiones dice, te hablaré con ternura. Dios se acerca con tanto amor, con tanta misericordia. Por Dios, y nosotros seguimos siendo tercos, necios. Y entonces, escuche bien, ¿por qué nosotros, los pastores, debemos enfocar al pueblo en Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu, en la palabra de Dios? Porque el amor de Dios es el amor sobre todos los amores. Es un amor que uno no puede comprender. ¿Por qué? Porque uno dice, Señor, ¿por qué me sigues amando si cometo tantos errores? Y Dios dice, porque esa es mi naturaleza. La gente quiere ser libre, pero si no somos llenos del amor de Dios es imposible, porque el amor de Dios llena nuestros vacíos. Esos vicios que tienes o que tenemos son vacíos, son el reflejo de la necesidad de nuestro corazón. Esa amargura, tristeza y demás que tenemos son el reflejo de esos vacíos. Pero el amor de Dios nos va a llenar y va a quitar todo eso. Y va a cambiar nuestro lamento en baile. Esos temores que tienes o tenemos, solo el amor de Dios los va a quitar. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Pero entonces, ¿por qué seguimos de tercos? ¿Por qué seguimos rechazando el amor de Dios que es a través de su Hijo Jesucristo? Dios nos enseña, nos trae la palabra todos los domingos o durante la semana, a través del devocional, a través de las predicaciones, a través de la intercesión, a través de los correctivos que nos hace. Y seguimos de tercos. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Si lo conociésemos, lo amáramos y cambiaríamos. Por eso, no avanza espiritualmente el que asiste a una iglesia, ni tampoco el que decide ser ateo. Avanza espiritualmente el hombre y la mujer que deciden enamorarse de Dios y aplicar su palabra. Solamente así, reconociendo nuestros pecados, es la forma como podemos cambiar, doblegándonos ante el amor de Dios y dejándonos que nos enseñe a ser correctos en esta vida. Continuemos. Mira, Satanás es el acusador de nuestros hermanos y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y defectos del pueblo de Dios y a darles publicidad. Mira, este hombre este joven está siendo acusado y ahí está Satanás, es un ángel, es un querubín alado. ¿Quién está al lado de ese joven? Jesucristo. Abogado tenemos delante del Padre
Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre. Satanás está a la cabeza de todos los acosadores de los hermanos, pero cuando presentan los pecados del pueblo de Dios, ¿qué contesta el Señor? Dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? El Señor sabe que somos imperfectos, pero Él quiere que no nos quedemos en esa imperfección. Ahora la pregunta es, ¿por qué seguimos en nuestros errores y pecados? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque no conocemos a Dios, porque no hemos degustado de el enamorarnos de Él. Por eso el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Continuemos. Mira, finalmente lo que el Señor nos indica a través del libro de Oseas es esto, que dice en Juan capítulo 8, versículo 7. El que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Mira a esta mujer, la iglesia. Mira a este hombre, Jesucristo. Y lo que nos dice es, yo te perdono, yo te amo y estoy dispuesto a redimirte. Pagué tu libertad con mi vida, con mi sangre, todo para que vuelvas a los vasos, a los brazos de papá. Por eso es importante que nos volvamos al Señor, que entendamos que Dios nos ha amado tanto, que está dispuesto a librarnos de nuestros errores y de nuestras maldades, de nuestros enemigos. Dios quiere ayudarnos. Por eso te invito, ven, vamos a orar. Pidámosle a Papito Dios que nos ayude. Démosle gracias por tanto amor derramado sobre nuestras vidas. Papito Dios, te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas, cada persona que vaya a escuchar este mensaje. Si hay gente que está viviendo en pecado, si hay gente que está apartada de ti, Señor, que podamos entender todo, que podamos entender todos el amor que nos tienes, que podamos entender que tú no nos estás juzgando, que tú estás con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarnos, a reprendernos, a consolarnos, a edificarnos, porque tú eres nuestro Padre. Y el amor que nos has dado, nada ni nadie puede contenerlo. Padre, hoy yo te pido que nos envuelvas en tu amor y deshagas todas las obras de Satanás, de la carne, del engaño de nuestro corazón. Deshace todo eso, Señor, por cuanto tú nos has amado, entregaste a tu Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que decidamos creer en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Yo te pido que nos envuelvas en ese amor y nos lleves a comprenderte, a entenderte y a enamorarnos de ti. Señor, llena los vacíos de nuestros corazones, quita de nosotros tantas adicciones, tantos pleitos, tantas amarguras, tanta falta de perdón. Quita de nosotros lo que no es agradable para ti, para la gloria y honra de tu nombre y del de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.